Hola a todos y a todas. Hoy me reúno aquí con vosotros y vosotras para hablar del mundo energético de las casas. Creo que es muy importante porque muchas personas me han consultado de situaciones que les pasan en su vida que no comprenden con respecto a sus casas, que hay dificultades, hay problemas, y creo que es muy interesante e importante saber dónde vivimos, tener una idea más amplia y comprensiva de dónde vivimos, la importancia que tiene y tocando unos puntos, sobre todo muy recalcados en nuestra vida diaria, cotidiana, que nos pasa con referente a las casas, ¿vale? Como trabajo en ello, tengo experiencia y además no dejan de acudir a mí para preguntarme sobre una serie de cosas que les pasan en sus casas. Entonces yo creo que englobando un poco esto, así aclaramos dudas y nos ayudamos unos a otros. Bien, las energías de la casa es todo un mundo, todo un mundo. Y no estamos pasando por esta vida de una forma algo así como pasajero, de puntillas, ¿no? Y pasamos de largo. Todos habitamos en una casa y nuestra casa es muy importante, nuestro hogar es muy importante porque es donde vivimos y donde queremos sentirnos bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros, cuidamos de nuestro cuerpo, de nuestra salud e intentamos estar bien. Pero no dejan de ocurrir cosas. Me gustaría que vieseis esto desde una visión que os muestro más transparente y clara, o al menos lo voy a intentar, para que al verlo de esta forma podamos entender con facilidad y sea más simple todo. A mí me gusta mucho tirar por esta forma de simpleza de las cosas porque la vida es así de simple, ¿no? Y para poder llegar a entender con facilidad cosas que nos pasan, ¿no? En este caso, quisiera que vieseis desde el punto de vista de que todo es energía. Nosotros habitamos un cuerpo físico, pero dentro de este cuerpo vibra algo que está vivo y que nosotros le llamamos espíritu, alma o ser. Bien, ese espíritu, alma o ser es nuestro hogar. Es quien está habitando y está dándole vida a tu cuerpo, al mío y al de todos. Pues las casas les pasa exactamente lo mismo. No solo tienen la función de cobijarnos, de darnos seguridad y estabilidad por largo o corto tiempo, además de hacer sus funciones, las necesarias, las que tenemos, y vivir y convivir. Pero a las casas les pasa lo mismo. Las casas están vivas, tienen energía. Y antes que tú habitases esa casa donde te encuentras, ese terreno, ese solar, ese edificio, ese chalet, esa mansión, ya pasó alguien por ahí. Diría que entre la energía, entre el cielo y la tierra, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre son vivencias. Experimentamos, tenemos experiencias. En las casas pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que a partir de la visión energética, cada cosa que ocurre, un evento que ocurre, un acontecimiento, se queda plasmado, igual que nos pasa a nosotros, ¿vale? Y en este aspecto hago hincapié hacia la terapia energética de los registros acásicos, ¿vale? Todo cuanto existe está vivo, siempre lo ha estado, y cada cosa que se crea, se haga, se queda registrado. Pues en las casas es exactamente lo mismo. Si no es una casa que esté construida, simplemente es un terreno, puede que haya ocurrido cosas en ese lugar. Bien, los puntos que yo voy a tocar creo que son importantes porque os iréis dando cuenta que a medida que vamos hablando de este tema, pasan muchas cosas. Yo creo que son las más indicadas en este caso que os voy a decir. En este registros acásicos en las casas también pasan lo mismo, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo, todo se registra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las casas son muy importantes porque
No solo hay que atenderlas de alguna forma porque sea tu casa, porque quieras armonizarla, es tu hogar, le das color, brillo, lo decoras y la creas como te apetezca, ¿no? Y no solo la limpias, porque de ahí vamos a hablar de las limpiezas energéticas de las casas. Las limpiezas energéticas de las casas se pueden hacer de muchas formas. De hecho, limpiar ya es una limpieza energética y es un ejercicio que hacemos muchos o muchas para mantener nuestro hogar limpio. Bien, en nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Hago esta indicación para que veáis que tiene mucha relación con nosotros, que no hay ninguna diferencia. Es exactamente muy parecido a cómo nos cuidamos y nos atendemos. Las casas pasan exactamente lo mismo. Las limpiezas energéticas en sí, cuando hay acumulaciones de energías de bajos astrales, energías negativas, estancadas, etcétera, entidades incluso en las casas, es muy importante porque aquí entramos de lleno a manejar y manipular energía para poder hacer una limpieza profunda de las casas. A veces hacemos limpiezas generales, ¿no? Pues no sé, cada uno tendrá la suya, su ritual, sus cosas, como las limpiezas naturales con hierbas en la casa que ayudan mucho, el agua y la sal, el mar, el agua de mar también ayuda mucho. Pero siempre hay que atenderlas, no solo se puede convivir en ellas, sino trabajar en ellas. No, me refiero a que simplemente no hay que pasar un paño y limpiar, ¿vale? Hay energía alrededor. Estamos hablando de un espacio ilimitado, en el que el mundo, al menos yo lo veo así, es un mundo compartido, es como si estuviésemos viviendo en un piso compartido. Y podemos llegar a entender muchas cosas si queremos y abrimos la mente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no dejan de pasarnos experiencias en nuestra propia casa. Como os decía, con la limpieza energética es necesario que nosotros sepamos limpiar lo que hay en nuestra casa y cómo nosotros también podemos provocar esas energías con enfado, con un mal día, con pensamientos, con sentimientos. Cargamos la casa también, ¿vale? Entonces, hay que mantener, atender y cuidar de nosotros y de nuestra casa. Esto tiene un valor muy grande porque sigue habiendo como un reflejo interno de nuestro propio hogar con un reflejo externo de nuestro hogar con nuestra casa, ¿vale? Así que el cuerpo físico con la casa es un reflejo y el hogar también. Para mí el hogar es lo interno. Fijaros que cuando encendemos una chimenea, encendemos pues eso, una hoguera, la hoguera representa ya en sí el hogar. Acudimos y nos rodeamos alrededor de la hoguera para recibir calor. Entonces, si podemos entender esa energía, entenderemos que existe en la casa y que existe dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Bien, en estas limpiezas energéticas, como os decía, las limpiezas son muy importantes. Siempre, cada X tiempo hay que limpiar la casa, no solo porque la queramos mantener limpia, sino porque hay restos energéticos. Pero ¿qué pasa cuando ya hay condensación de energía en la casa y que por mucho que limpies empiezan a pasar cosas que no entiendes? Bueno, pues una atención mayor. Como os decía al principio, los registros acásicos tienen mucho que ver porque son registros que quedan en el lugar. Me han pasado muchas cosas, muchas experiencias y también acude mucha gente preguntando por sus consultas porque le pasan cosas en su casa. Desde intentar comprar una vivienda y no poder comprarla, como intentar vender una vivienda y no poder venderla, ¿vale? Hay que mirar más allá. Las limpiezas energéticas en las casas hay que recurrir a profesionales que nos puedan ayudar a saber limpiarlas en profundidad y que tengan conocimiento y sepan, al menos ese es mi consejo, el que doy, que sepan, que tengan experiencia y que ayuden. Nada pasa por casualidad, ni vosotros o vosotras pasáis por una casa por casualidad. Todo tiene que ver, aunque no sea la nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque no solo estamos hablando de las casas en sí. Cuando hablo de casa, hablo de locales, de solares, de terrenos, de edificios, de hoteles, de apartamentos.
¿de acuerdo? Todo lo que conlleve, pues eso, una vivienda, porque pasan muchas cosas. Es verdad que existen casas encantadas. Es verdad que pasan muchos casos en los que, pues eso, se ha realizado cierto tipo de ejercicios que no se deberían de haber realizado y han abierto, por ejemplo, portales en ese lugar y es imposible pues vivir en una casa. Es imposible entrar a la habitación de un hotel donde ha pasado pues una cosa muy grave, la muerte de alguien, un accidente, un suicidio, etc. Como veis, vivimos experiencias y se quedan impregnadas de alguna forma, ¿sí? Es como, os lo digo desde la visión de medium con el que yo empiezo a tratar de esta forma porque pasa mucho en las casas. Es como cuando vais pasando por una carretera y habéis escuchado la historia de alguien que había tenido un accidente por allí y murió en esa calle, que es en esa carretera por la que pasáis. Y mucha gente pues ha vivido experiencias de que ha visto a ese ser por esa carretera. Bien, esos son registros de experiencias que han ocurrido y que se quedan grabadas en ese lugar, ¿vale? Y a lo mejor ese ser, me lo invento, me acabo de inventar un ejemplo para que me entendáis, y a lo mejor ese ser está vagando de esa forma o se quedó impregnado esa escena en ese lugar, ¿vale? Las limpiezas se pueden hacer. Lo mismo, este ejemplo va incluido a los ejemplos que os estoy dando en los lugares de la casa. ¿Por qué? Porque pasan muchas cosas, porque no vivimos solos, que por mucho que consideremos que es nuestra propiedad, energéticamente no controlamos esas dimensiones. Vivimos, participamos, pero no controlamos las cosas que pasan. Es decir, que en nuestras casas también hay seres, hay seres vivos, están nuestras plantas, mira las mías aquí, ¿vale? Pasan muchas cosas a nuestro alrededor y es un espacio infinito. Si abrimos la mente, empezamos a comprender, pues no sé, si tienes algún caso que te esté pasando en este mismo momento y estás escuchando este vídeo, pues por algo será, ¿vale? Y que debas de tener en cuenta de que, bueno, pasan estas cosas, ¿vale? Cuando, por ejemplo, fallece alguien en su propia casa, pues como entenderéis, lo más probable es que permanezca ese ser, ese difunto, ese fallecido en esa casa. Y os cuento porque me ha pasado muchos casos en los cuales sé de antemano que el propietario o propietaria de esa casa, de esa vivienda, no se va a ir porque considera que es suya. Imaginaros, está en otro plano y sigue considerando de que es suya. Y esto ya es un caos porque imaginad que esa casa intenta venderse y llegan nuevos propietarios y ser fallecido les esté haciendo la puñeta, y perdón con la mala expresión, pero le esté haciendo la vida un poco imposible a esos nuevos inquilinos y luego no puedan vivir ahí y se tengan que marchar. Esto pasa. Así que de la misma forma pasan estos casos con, quiero tocar otro punto que es las herencias. Generalmente también cuando hay herencias y hay propiedades, ya sea casas, locales, etcétera, pues pasa esto también. No solo porque se esté viviendo en esta vida cada quien, sino porque también hay registros anteriores de generaciones anteriores. Imaginaros una casa que tenga más de 100 años y que estéis viviendo en ella y que sepáis por las historias que os han contado de que, pues bueno, han pasado una serie de cosas y que a lo mejor esté esas generaciones con nosotros desde esa casa, y si queréis venderla es imposible venderla. No sabéis por qué, pero hay un bloqueo tras otro y un impedimento tras otro y no se sabe y se intenta y se hace mucho esfuerzo, ¿vale? Y suele pasar. Hay que mirar en profundidad, cada caso es muy diferente, ¿vale? Muy diferente, pero hay cosas que son similares, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso quería explicar esas cosas que pasan en nuestra casa. Bueno, en otro caso se utilizan muchas formas de hacer limpiezas energéticas. También es verdad que el Feng Shui, si lo conocéis, ayuda mucho a equilibrar la casa, a limpiarla, a conocerla, a potenciarla, utilizando las energías de los astros, porque el Feng Shui se basa en eso.
las energías del cielo para traerlas a la tierra, dominándolas, sabiéndolas dominar y lograr lo que nuestros deseos, ¿de acuerdo? Si estáis en un momento, o si alguno de vosotros o vosotras se encuentra en esta situación que esté intentando vender su casa, por ejemplo, y no puede y cree que algo extraño está pasando o le ha pasado cosas en su casa, pues bueno, puede recurrir a alguien profesional que les ayude un poco más, no solo a nivel físico, sino energético, espiritual, en el que os pueda ayudar a saber qué es lo que está pasando y por qué no se puede vender, ¿de acuerdo? Sí es verdad que no debemos mezclar las situaciones que nos pasan en nuestra vida, ¿vale? Para saberlas diferenciar con curiosidades o otras formas que de alguna forma nuestra intuición nos está hablando y diciendo que a lo mejor es algo más allá de lo que a simple vista tú puedas apreciar, ¿de acuerdo? Como os decía, las casas pasan muchos casos, pasan de todo, ¿vale? De todo. Y cada casa es un mundo diferente, es un trato diferente. Han habido edificios, hoteles, apartamentos que seguramente habéis visitado, habéis pasado por él, os han contado historias, no sé, terroríficas o no tan terroríficas, pero pues eso que tenga que ver con muertes o con situaciones que son un poco complicadas. Y por ejemplo, seguramente habéis escuchado pues, casos de hospitales en donde pues, abunda muchos fallecidos, o abren y cierran puertas, o hay apariciones de sombras, de seres, etcétera. Pues como comprenderéis, desde el punto de vista de cualquier persona, pero desde el mío como medium, entenderéis que, como os decía, es un espacio ilimitado allá donde vayamos porque es energético, y en un hospital es muy normal porque fallece mucha gente. En sí, en la vida fallece mucha gente, pero en los hospitales más. Entonces pasan más estas cosas, ¿no? Y es un poco más complicado porque, bueno, a no ser que te pidan hospitales privados, clínicas privadas, centros, etcétera, para un profesional hacer esta limpieza bien, pero cuando son hospitales públicos pues es un poco más difícil para la hora de hacer limpiezas energéticas. Como comprenderéis, pues no se deja de trabajar allí, pero sí siguen pasando y pasando, y entonces no sé si os ha pasado, para la gente muy sensible como yo, que tiene una hipersensibilidad, pues nota mucho estas energías y cada vez que entras y sales de un hospital sales peor, no sabes si quedarte, porque notas esas energías y porque, como os digo, es un poco más difícil el hacer las limpiezas energéticas, pero bueno, nunca está de más. Bien, pues como os decía, habéis seguro visto estas historias que siguen pasando, siguen ocurriendo, y nosotros así de una forma empezamos a verlo con una visión pues más diferente. Podemos llegar a entender muchas cosas, podemos llegar a lograr atender nuestra casa, qué ha pasado, qué no ha pasado. Si en mi casa estoy muy bien, pues lo entiendo, pero si veo la aparición de alguien, pues entiende también que no estamos solos, ¿vale? Y que de alguna forma podemos seguir ayudando. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, no todo el mundo se dedica a la atención a las casas ni a las limpiezas energéticas, pero nunca está de más que tengamos la atención para poder saber trabajarlo, porque nosotros vivimos en una casa. O puede que conozcamos a alguien que le esté pasando este caso o estos casos y que necesite estas limpiezas energéticas. Detrás de cada experiencia, de cada registro, bajo mi punto de vista y experiencia, es porque hay una historia detrás, ¿vale? Cuando, por ejemplo, alguien quiere vender una gran casa que compró hace mucho tiempo en un gran terreno, y incluso se ha efectuado pues, esos accidentes graves dentro de una casa que son bastante inexplicables, ¿no? Y que con profundidad pues, hemos descubierto, por ejemplo, que antes de la creación o construcción de esa casa pues existía hace muchos años un cementerio.
Entonces es más comprensible empezar a entender de alguna forma de que antes de construirse esa casa, ese terreno ya tenía unos registros y ya existió algo y hubieron experiencias, ¿vale? Y ya he visto varios casos de esta forma. Y las personas, si lo llegan a saber antes, no compran ese terreno, ni se arriesgan a construir en ese lugar, porque existía un cementerio y siempre es campo de santos y nunca está bien, generalmente porque pasan estas cosas, ¿vale? Hasta que no se haga una limpieza en profundidad de los lugares, hay gente que se dedica a hacer estas limpiezas, seguirá pasando lo mismo y entonces es muy complicado a la hora de vender una casa. En este caso se puede realizar. Bien, si estás vendiendo una casa y crees que tienes un problema, crees que no avanza, que por alguna forma están pasando cosas, plantéate de que puedas no sé, caber la posibilidad de que mires en otro aspecto qué es lo que pueda estar pasando y puedas solucionarlo, ¿sí? Bien, hasta aquí son los puntos más importantes que considero con respecto a las casas. Como veis, ya os decía que atenderlas es muy importante, que mantenerlas, cuidarlas, como nos cuidamos a nosotros, siempre va a ser un objetivo. Os decía que cuando pasamos por una casa, aunque no sea nuestra, tiene que ver. Si estás escuchando este vídeo, es porque por alguna razón, te está llegando, o simplemente porque quieras escuchar este tema y no tenías ni idea sobre ello. Pero puede que a alguien sí le esté pasando esa situación a tu alrededor, algún familiar, algún amigo, alguna amiga, y que quieras poder echarle una mano. Cuando pasamos por una casa no pasamos por pasar. Cuando nos encontramos con un lugar tampoco. Cuando nos encontramos con una persona menos. Todo lo que pase por nuestros ojos y nos encontremos con ello tiene que ver con nosotros. Y en parte esto es un propósito de nuestra vida que creo que tenemos que atender, ¿vale? Lo que descubramos sobre ello es independiente para cada quien, porque es como un regalo que se presenta en tu vida y que si tienes cierta afinidad con tu hogar, con las casas, pues a lo mejor puedes descubrir ahí unos potenciales, unos dones y parte de tu propósito de vida o tu misión, como tú lo consideres, ¿vale? Pero es verdad que pues pasa lo mismo en los trabajos igual, en las oficinas exactamente igual. A pesar de no ser viviendas, son lugares y también necesitan limpiezas energéticas porque trabajamos en los lugares, ¿vale? Movemos mucha energía, nos pasan cosas, emociones, sentimientos, pensamientos, intenciones que se impregnan en el espacio, en el lugar y que también, si tú de la misma forma que lo creas, tienes que ser responsable de también saber canalizar y limpiarlas, es decir, mantener un equilibrio. A medida que nosotros vamos avanzando en la vida, estamos en nuestro trabajo, tenemos nuestras aficiones, nuestras actividades, nuestra familia, nuestras cosas. Siempre vamos a estar desarrollándonos en todo ello, pues las energías de las casas es igual, con tu vivienda es igual, con tu lugar de trabajo es exactamente lo mismo. Hay gente que parece que vive en su lugar de trabajo y porque recurre, está mucho tiempo trabajando ahí y también necesita esas limpiezas, ¿de acuerdo? Y puede que en ese lugar pues no haya ocurrido, en tu lugar de trabajo no haya ocurrido nada, pero el que tú estés ahí, tu presencia, tu existencia ya está produciéndose cosas. No tienen por qué ser malas, ¿de acuerdo? No tienen por qué tener un vínculo negativo, pero entiende que por naturalidad el ser humano puede tener enfados, discusiones, problemas, conflictos y eso carga energéticamente. De la misma forma que intentamos ocuparnos de nosotros y de nuestra energía, de hacernos nuestras limpiezas energéticas, lo mismo pasa con los espacios, ¿de acuerdo? Necesitan ser limpiados, necesitan transformarse. Pues las casas lo mismo, necesitan transformarse, ¿de acuerdo? No solo a un nivel físico, sino a un nivel energético.
Desde aquí, desde este punto, es la visión que os quería mostrar y compartir con vosotros y vosotras, qué es lo que pasa en las casas, en los lugares, entendiéndolo desde el espacio limitado y cómo podemos nosotros, pues incluso resolver esos conflictos o problemas que estén ocurriendo en nuestra vida. Para cualquier caso, estoy aquí. Ya sabéis que trabajo desde un mundo expansivo y este es un espacio también en el cual me dedico a ello, trabajo con ello y tengo bastante experiencia y conocimiento sobre esto y además como medium, porque eso me hace y me facilita el poder conectar con los lugares, con las personas, con los seres, y te abre un panorama completamente diferente al que estás habituado a estar, ¿no? Y estar se puede estar de muchas formas, conectar se puede conectar de muchas formas y también forma parte de nuestro desarrollo y crecimiento. Para mí también lo es. Así que daros las gracias a todas esas personas que consultáis con vuestras dudas, porque hace que sea posible este vídeo y lo aportemos a otras que puede que lo necesiten. Así que nada, este es el mundo de las casas, de las energías de las casas y bueno, esta es mi invitación a que la atendáis, la cuidéis igual que os cuidáis y os atendéis a vosotros. Muchas gracias.